Hola, hoy nos metemos de lleno en un clásico del desarrollo personal de principios del siglo XX. Es Cada hombre, un rey, de Orison Swett Marden. Tenemos aquí unos extractos clave que, bueno, giran en torno a una idea muy potente. Cómo nuestros pensamientos pueden, digamos, esculpir nuestra propia vida. Así es. Y aunque el libro tenga ya pues más de 100 años, toca temas que hoy son centrales en psicología positiva, en coaching, en todo esto. Vamos a ver qué decía Marden sobre cómo la mente afecta a la salud, al éxito, al carácter, incluso a cómo percibimos eso del envejecimiento. La idea es desgranar un poco sus argumentos. La propuesta de Marden es fuerte, ¿eh? Dice que no somos como hojas al viento, víctimas de las circunstancias, sino que podemos ser el capitán de nuestro barco mental. Exacto. Pero ¿qué significa eso realmente? Él empieza con una imagen potente. Un capitán novato que cree que el barco va solo y, claro, se estrella. Es una metáfora clarísima, ¿verdad? De lo que pasa si dejamos la mente, pues, al tuntún, sin dirección. Nos zarandean las emociones, las circunstancias, lo que digan unos u otros. Pero Marden insiste en algo que me parece crucial. ¿El qué? Que tomar ese timón mental no es un don especial de unos pocos iluminados. Es una habilidad, algo que cualquiera, dice él, puede aprender y cultivar. O sea, como aprender, no sé, a tocar la guitarra. No naces sabiendo. Exacto, no es innato, y es la base de lo que él llama el autodesarrollo, para no ser, digamos, arcilla que moldea el azar, sino para ser escultores, Escultores de nosotros mismos. de nuestro carácter, de nuestro entorno, incluso de nuestro cuerpo. Ya veremos eso. Necesitamos esa visión, esa idea clara de qué queremos ser, y luego, pues, dar esos golpes de pensamiento deliberados para darle forma. Y recalca mucho lo importante que es enseñar esto a los niños, a las nuevas generaciones. Y aquí es donde, bueno, la cosa se pone muy interesante. Porque Marden intenta apoyar esto con la ciencia de su época. Habla de experimentos que, a ver, hoy nos pueden sonar un poco rudimentarios, pero Pero apuntaban maneras, ¿eh? sí, exacto. Por ejemplo, eso de que pensar intensamente podía cambiar el centro de gravedad de una persona en una balanza. ¿Cómo era eso? Es el experimento del profesor Anderson de Yale. Parece ser que si te concentrabas mucho en problemas matemáticos o incluso si solo imaginabas hacer ejercicio, bueno, pues se desviaba suficiente flujo sanguíneo al cerebro o a los músculos imaginados como para Inclinar una balanza. inclinar una balanza muy, muy sensible. O también cómo ejercitar un solo brazo hacía que el otro también se fortaleciera un poco. Eso sugería una conexión central en el cerebro, no solo algo local muscular. Madre mía. Y luego está lo del profesor Gates, eso de los cambios químicos en el aliento según la emoción. Eso ya suena casi a ciencia ficción para entonces. Sí, sí. Gates afirmaba que podía detectar diferencias químicas medibles en el aliento condensado según si la persona sentía ira, tristeza o alegría. A ver, más allá de los detalles, como el color exacto que veía, que eso dependería del reactivo químico que usara, la idea de fondo era rompedora. Las emociones tienen efectos físicos, químicos, reales. Claro. Y según él, las emociones positivas generaban compuestos como nutritivos, decía. Todo esto junto con lo de Pavlov y los perros salivando solo con pensar en la comida, o las ideas de Love sobre el pensamiento y la electricidad en el cuerpo, Marden lo usa para armar su caso, ¿no? La mente tiene un poder físico tangible. Correcto. Y no se queda solo en el laboratorio, que eso es lo interesante. Recopila historias muy impactantes. Por ejemplo, Pues gente que muere literalmente de un susto o de una alegría súbita muy fuerte, sin que haya un daño físico directo, o como un duelo, una pena muy profunda y larga puede minar la salud hasta causar la muerte. Son ejemplos, bueno, extremos, pero ilustran cómo un estado mental intenso puede tener consecuencias físicas tremendas. recuerdo haber leído el caso de la joven que muere de miedo al ver un accidente de tranvía sin que le rozara siquiera, o la mujer cuya salud se va al traste por la idea de estar desfigurada por una cicatriz. Es que parece que la percepción, la creencia pura y dura, puede ser tan potente como un golpe. O más incluso. Menciona casos de encanecimiento del pelo casi de la noche a la mañana, por un terror o un dolor extremo, como el de María Antonieta, ¿no?, que se cita a menudo. Y luego está el lado oscuro, muertes por sugestión. Esa historia terrible de la broma al estudiante de medicina que le hacen creer que se desangra y muere.
o gente que desarrolla síntomas físicos reales por creer que se ha tragado algo que no existe. La mente, si está convencida, puede provocar respuestas físicas muy, muy reales. Pero, y esto es clave, también funciona al revés, que la mente puede ayudar a curar, a superar limitaciones físicas. Ahí es donde Marden pone todo el énfasis, claro. Cuenta historias asombrosas. Benvenuto Cellini, el escultor, que se cura de golpe de una fiebre para poder salvar una de sus estatuas. Ostras. O el líder Muley Molucc, que se levanta moribundo para dirigir a sus tropas y ganar una batalla. O un capitán que revive cuando le gritan motín. O la mujer inválida que saca una fuerza sobrehumana para salvar a sus hijos de un incendio. En todos esos casos parece que una emoción muy fuerte, una voluntad de hierro, anula temporalmente la dolencia física. Cita incluso a médicos famosos de su tiempo, como el Dr. Osler, que ya reconocían la importancia de la fe, del estado mental del paciente, en la curación. Sí, o al doctor Yelif, que hablaba de la sugestión como una herramienta terapéutica, aunque bueno, también advertía de sus límites y posibles abusos. Es como si la medicina de entonces empezara a intuir este poder, ¿no? Lo que Marden está haciendo aquí es sentar una base. Si la mente puede afectar así al cuerpo, ¿qué no podrá hacer con nuestras emociones, nuestro carácter, nuestro éxito en la vida? Y eso nos lleva directos al siguiente punto. ¿Cómo manejar las emociones negativas? Marden es implacable con el miedo. Lo llama nuestro peor enemigo. Totalmente. Dice que desmoraliza, que bloquea la ambición, que causa enfermedades, que impide la felicidad. No le ve ni una sola cualidad positiva. Es muy crítico con cómo se nos infunde el miedo desde pequeños. Las advertencias constantes, los cuentos del coco, el miedo a la oscuridad y cómo eso sigue en la vida adulta. La preocupación esa que paraliza por los hijos o por si va a haber una crisis económica. Ese miedo que te impide disfrutar de lo que tienes ahora o invertir en tu futuro, por ejemplo. Y no solo el miedo, Habla de la ira como si fuera un veneno literal. Dice que afecta a la digestión, incluso afirmaba que podía envenenar la leche materna. Bueno, esas afirmaciones hoy las veríamos con más cautela científica, claro, pero la idea de que la ira tiene efectos físicos negativos potentes, eso sí se mantiene. Habla también del duelo destructivo, de los celos, del odio. Los ve como asesinos de la vitalidad, de la felicidad. Pero lo importante no es solo señalarlos, es qué propone él para superarlos. Contra el miedo, su estrategia es, digamos, doble. Por un lado, la lógica y por otro, el desplazamiento. La lógica. Sí, primero pararse a pensar. El miedo casi siempre se refiere a algo futuro, algo que aún no ha pasado. En el fondo, es imaginario. Hay que analizarlo fríamente. ¿Tengo ya esa enfermedad que tanto temo? No. ¿Es el precipicio en sí lo peligroso o es mi miedo a caer lo que me pone en riesgo? Entiendo. ¿Y lo del desplazamiento? Cambiar el foco, justo eso. No basta con intentar reprimir el miedo, con no pensar en ello. Dice que hay que reemplazarlo activamente, llenar la mente con pensamientos de confianza, de capacidad, de esperanza, afirmar tu propia competencia. Y si hace falta, pues usar distracciones, concentrarte en el trabajo, buscar el humor, leer algo que te inspire. O sea, no dejar espacio para el miedo. Exacto. Respecto al miedo a la muerte, por ejemplo, sugiere desmitificarlo, verlo como algo natural, no como ese final terrible que nos pinta la imaginación. Se trata de eliminar activamente el pensamiento negativo, no solo de taparlo. ¿Y para la ira, o para esos bajones de ánimo que a todos nos dan, también la idea de reemplazar? En esencia sí, pero ahí añade también el autocontrol y la perspectiva. Él considera que muchas de estas emociones negativas, en el fondo, nacen del miedo. Miedo a perder algo, miedo a que te hagan daño. La clave es la pausa. Deliberar antes de reaccionar. Preguntarte, ¿qué me está enfadando realmente? Tiene una base sólida. Cultivar lo que él llama el juicio de mañana. O sea, intentar ver las cosas hoy con la calma con la que las verías pasado un tiempo. Poner distancia. Eso es, fomentar una visión más optimista. Pensar con más amor o comprensión hacia los demás. Suena a disciplina mental constante, como lo que contaban de Epicteto, que contaba los días que pasaba sin enfadarse. Es una práctica, desde luego. Y lo mismo aplica a los malos estados de ánimo. Marden dice, no te dejes gobernar por ellos. La adversidad es una prueba de carácter. Hay que enfrentar los problemas, agarrar al dragón, dice él, con una imagen muy gráfica. Me gusta eso de agarrar al dragón. Y si te viene el bajón, recomienda invocar activamente la emoción contraria.
Ponte a cantar, escucha música alegre, recuerda momentos felices, lee algo que te eleve el ánimo. Cita a una tal Mrs. Weeks que decía algo así como: sonreír cuando te sientes mal. Ya. No como un acto de fingir para los demás, sino como un acto de voluntad para cambiar tu estado interno. Dominar tus estados de ánimo es fundamental para la libertad personal y para el éxito. Y también le da mucha caña al pesimismo crónico. Es la gente que siempre está buscando problemas, quejándose, viendo solo lo malo. Lo ve como un hábito mental totalmente destructivo. Buscar síntomas de enfermedades por todas partes, tenerle miedo a las corrientes de aire, obsesionarte con si tienes herencia genética de algo malo. O en el trabajo, ¿no? Hablar mal de tu propio negocio. Exacto. O imaginar agravios, desprecios, donde no los hay. Dice que una persona pesimista infecta el ambiente, ya sea en casa o en el trabajo, y que obstaculiza cualquier avance, incluso la curación física. La solución parece sencilla de decir, pero no tan fácil de hacer. Elegir activamente ver lo bueno. Es una elección consciente y que hay que repetir. Cambiar el enfoque, cambiar tu discurso interno y también lo que dices en voz alta. Marden cree firmemente que el optimismo atrae cosas buenas y el pesimismo las repele. Cambiar cómo hablamos de las cosas es el primer paso para cambiar cómo las vivimos. Y frente a toda esta carga negativa, Marden es un entusiasta del pensamiento positivo. Lo llama un lubricante perpetuo para la mente. Sí, habla de la alegría, no solo como algo placentero, sino como una fuente de poder creativo, de salud incluso. Cita a médicos de su época que hablaban de los beneficios físicos de estar alegre. Incluso cuenta la anécdota esa del granjero que se cura de una hemorragia pulmonar a base de terapia de risa. Anda ya, en serio. Bueno, son anécdotas de la época, claro, pero ilustran su punto. Dice que la serenidad da equilibrio y eficacia, que la gente alegre, optimista, atrae el éxito en los negocios, que irradian una energía que abre puertas. Me gusta la imagen esa de irradiar sol interior y cómo choca con la parálisis del no puedo. Esa creencia que te limita y que al final se cumple porque tú mismo la provocas. Y aquí Marden introduce dos conceptos que son clave en su filosofía. El primero es la afirmación. Afirmación. No es solo pensar en positivo de forma pasiva, es declarar activamente, con convicción, la verdad que quieres que se manifieste en tu vida. Es esa idea de que solo puede quien cree que puede. La confianza como el motor principal del logro. ¿Y cómo se aplica eso en la práctica? Pues Marden sugiere afirmar constantemente lo que deseas ser o conseguir, reclamar cualidades como la salud, la prosperidad, la valentía, incluso la belleza interior, como si fueran un derecho tuyo de nacimiento. Fortalecer tus puntos débiles afirmando justo lo contrario. Si eres tímido, afirmar tu sociabilidad. Si tienes miedo, afirmar tu valentía. Mantener en la mente la imagen de lo que quieres ser, con fuerza. Pone el ejemplo de una chica que era considerada fea, pero que se volvió muy querida y apreciada por su carácter radiante, porque ella se pensaba y actuaba como alguien valiosa y amable. Cambió su propia percepción y eso cambió cómo la veían los demás. Exacto. Y el segundo concepto es la influencia radiante. Influencia radiante. ¿Qué es eso? Es la idea de que nuestros pensamientos no se quedan encerrados en nuestra cabeza. Crean una especie de atmósfera personal, un campo de energía que los demás perciben, aunque sea inconscientemente. Cita a Emerson, que decía algo así como: «Lo que eres grita tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Sentimos la hostilidad, aunque esté disimulada, la falsedad. Pero también sentimos la calidez genuina, la confianza real». O sea que lo que pensamos afecta a la gente que nos rodea, para bien o para mal. Justo. La crítica constante, la envidia, el pesimismo. Marden dice que envenenan el ambiente. Hay personas que parece que te chupan la energía, ¿verdad? Y otras que te la dan, que te estimulan. Sí, eso se nota. Pues él cree que irradiamos lo que pensamos y sentimos de forma dominante. Incluso llega a sugerir que si sospechas constantemente de alguien, puedes acabar induciendo en esa persona el comportamiento que temes. Por eso es tan importante cultivar e irradiar pensamientos de éxito, de salud, de alegría, de apoyo a los demás. Y claro, conecta esta actitud mental directamente con el éxito, con conseguir cosas en la vida, en lo profesional. Totalmente. Para él, la actitud mental es lo que determina el resultado final. Creer en tus propias limitaciones autoimpuestas es la causa número 1 del fracaso. Hay que afirmar la capacidad, negar la limitación. La duda es el gran enemigo.
La autoconfianza es la llave maestra. Cita a personajes históricos como Colón, Copérnico, Lincoln, Juana de Arco. Todos tenían una fe que movía montañas en sí mismos y en su misión. Precisamente. Esa convicción profunda, dice Marden, multiplica su poder. Les da una concentración de hierro, les hace superar obstáculos donde otros se habrían rendido. Y fíjate qué curioso, advierte que a veces tener demasiada educación formal, demasiada crítica intelectual, puede debilitar esa autoafirmación audaz, esa confianza un poco agresiva que a menudo es la que consigue resultados. Interesante. Y esa confianza que tienes en ti mismo se contagia. Es magnética, según él. Genera confianza en los demás. Atrae apoyo, crédito, buena reputación. La gente, de forma natural, tiende a seguir al líder que se muestra decidido. Dice que un semblante seguro ya es media batalla ganada. Claro. En la enseñanza, un maestro seguro controla mejor la clase. En las ventas, un vendedor confiado influye más en el cliente. El mundo, concluye Marden, tiende a aceptarte según la valoración que tú mismo te das. Ya hacia el final del libro, Marden habla de construir el carácter de forma activa, casi como si fuera a aprender a tocar un instrumento. Sí, critica esa manía de centrarnos en corregir los defectos en lugar de dedicarnos a cultivar activamente las virtudes opuestas. Pone mucho énfasis en la educación desde pequeños, usar un vocabulario positivo con los niños, fomentar hábitos morales a través del juego, rodearlos de ejemplos que les inspiren. Que le da muchísima importancia a la imaginación. Dice que los grandes inventores, los artistas, los que montan grandes empresas, todos empiezan con una visión, con un sueño. Considera que los soñadores son los verdaderamente prácticos, los que hacen que el mundo avance. La imaginación es la que proyecta el futuro y nos da la energía para intentar crearlo. Y toca un tema que, bueno, sigue siendo súper actual. La actitud mental frente al envejecimiento. Sí, eso es fascinante. Sugiere que envejecer es en gran medida un hábito mental, que nos preparamos para la vejez, la esperamos, y eso la acelera. Cita figuras de su época, como Sarah Bernhardt o Julia Warhow, que seguían activas y llenas de vitalidad a edades muy avanzadas. ¿Y qué recomienda él para mantenerse joven de espíritu entonces? Pues mantener el interés vivo por las cosas, tener un trabajo o un propósito que te apasione, rodearte de gente joven de espíritu, cultivar el contentamiento, la esperanza, el amor, la variedad y seguir aprendiendo cosas nuevas siempre. Cita una escritora, Margaret Deland, que decía que la simpatía, el progreso y la tolerancia son las defensas contra la vejez del espíritu. No se trata de negar que los años pasan, claro, sino de cómo los vivimos por dentro, mentalmente. Entonces, para conseguir todo esto, este nivel de control mental, de realización, Marden da un método concreto, unos pasos a seguir. No da un método único y cerrado, tipo receta, pero sí insiste en principios comunes que se basan en la disciplina mental. Habla de la concentración en la meta, de la visualización de lo que deseas conseguir, de buscar momentos de calma, receptiva, lo que algunos llamaban entrar en el silencio. También de llenar la mente de forma consciente con pensamientos saludables positivos y sobre todo insiste mucho en eliminar activamente la ira y la preocupación, que él ve como las raíces principales del miedo. Menciona reglas prácticas de otros autores como mantener la calma, evitar los enfrentamientos innecesarios, desterrar la desconfianza y sobre todo irradiar una expectativa confiada en la vida. Y todo esto lleva a su visión final, la del hombre venidero. ¿Qué es eso? ¿Una especie de ideal humano? Sí, es su visión del potencial humano cuando se realiza plenamente. Describe a una persona que está arraigada en la verdad, que tiene una seguridad y una fe absoluta, que ya no conoce la duda, ni el miedo que paraliza. Se siente conectada a algo más grande, a una mente universal, dice él. Su mayor poder es la calma interior. No se deja arrastrar por las pérdidas externas porque su verdadera riqueza está dentro. Un maestro total de su propio pensamiento. Exacto. Atrae la prosperidad porque excluye de su mente el pensamiento de pobreza. Mantiene la salud porque excluye el pensamiento de enfermedad. Vive en alegría porque expulsa la negatividad. Para esta persona no existe el no puedo. Vive en armonía y en amor. Marden y otros pensadores de su época como Trini creían que alcanzar este estado de maestría mental trae consigo una intuición muy aguda, una salud radiante, un poder espiritual. Es la aplicación de esa ley bíblica. Al que tiene mentalmente se le dará más.
El objetivo último es la perfección, la realización completa de nuestro potencial. En resumen, el mensaje central de Marden es clarísimo y rotundo. El poder fundamental está en nuestros pensamientos. Tenemos la capacidad, y según él casi la obligación, de dirigir nuestra mente para influir activamente en todo, en la salud, las emociones, el éxito, incluso en cómo vivimos el paso del tiempo. Somos, de verdad, los capitanes de nuestro destino mental. Y esto nos deja con una reflexión final, yo creo. Marden escribió todo esto hace más de un siglo, basándose en observación, en anécdotas, en la ciencia que empezaba a despuntar en su época. Si sus intuiciones ya eran tan potentes entonces, ¿cuánto más potencial podríamos desbloquear hoy con todo lo que sabemos ahora de neurociencia, de plasticidad cerebral, de psicología? ¿Qué pasaría si aplicáramos de verdad, conscientemente, estos principios de dirigir el pensamiento, de esculpir nuestra realidad desde dentro? Una pregunta potente, desde luego, que da para pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis de las ideas de Marden. Hasta la próxima.